quiero aprovechar y presentarles a cada uno de ellos. Alejandrina, especialista en diseño de políticas públicas, programas y herramientas de innovación cultural en organizaciones públicas, privadas y ONGs, profesora de educación superior en universidades en Argentina, fellow de la Fundación Bunge y Borg, fue directora nacional de la innovación cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo del programa Red de Ciudades Creativas y del Sistema de Información Cultural Argentina, y fue gerente del programa de Arte, Educación y Tecnología de la Fundación del Espacio y Fundación Telefónica. Muchas gracias, Alejandrina, por estar acá en Cali. Varinia, también bienvenida a nuestra ciudad. Quiero contarles que es especialista en gestión y emprendimiento de proyectos culturales, actual directora del Museo Nacional, que ya nos contaba ahorita Santiago, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Su trabajo se ha enfocado en el fomento de políticas públicas y gestión para el desarrollo sectorial de las artes visuales con perspectiva nacional e internacional y especial interés en territorios y género. Ha sido comisaria del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia. Alejandro, diseñador, artista visual, promotor de las industrias creativas, fue jefe de la sección especializada de diseño e industrias creativas en la Cámara de Comercio de Guadalajara y también presidente del Consejo Promotor de Innovación y Diseño y Clúster de Industrias Creativas, donde lideró la redacción de la Ley de Industrias Creativas para el Estado de Jalisco, sumando a la agenda pública el diseño y las industrias creativas, fundador y director de la firma creativa Antavia Emotion. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Bueno, antes de pasarle la palabra, quiero decirles que este panel es muy importante para nosotros, entendiendo lo que hablábamos ahorita en el primer panel, y es para qué las políticas públicas y cómo estamos nosotros dialogando y comulgando en nuestros países, en este caso latinoamericanos, acerca del arte, la cultura y las tecnologías. Por eso tenemos 3 representantes de México, Chile y Argentina, los cuales han tenido, y por eso me tomé unos minutos para hacer esa presentación, una experiencia bastante importante y ardua sobre estos temas. Yo creo que todos los que hemos trabajado en el marco de la academia, de las instituciones públicas, de la cooperación, siempre estamos ahí en esa batalla y en estas discusiones, y se vuelve un ejercicio constante de saber cómo podemos seguir creciendo e incidiendo, como cuando uno dice, ¿y qué es la cultura y para qué la cultura? Creo que aquí ya un tema un poco más específico, pero seguimos en ese mismo marco. Ahorita que Alejandrina hace esa cara, creo que todos nos la hacemos, pero quiero aprovechar que podamos contar estos diálogos y le voy a dar la palabra entonces a toda la experiencia de Varinia en Chile para que nos puedas dar una introducción. Sé que tenemos 7 minutos para que cada país pueda contextualizar y posteriormente vamos a preguntas. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación a la Secretaría de Cultura, a todos quienes forman parte del equipo que ha organizado este evento, este encuentro. Bueno, yo soy de formación artista visual. Con el tiempo me fui enfocando más bien en la gestión cultural, especialmente en el área de las artes visuales. Partí mi carrera profesional siendo productora del Museo de Arte Contemporáneo, que pertenece a la Universidad de Chile, y poco a poco fui creciendo, ¿no?, en aquel lugar. Finalmente, después de 10 años, terminé también como coordinadora de programación de ese museo. Posteriormente me trasladé al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para ser la encargada del área de artes visuales, que era un área pequeña, pero que tenía que abordar todo lo que eran las políticas públicas o impulsar las políticas públicas a nivel nacional. Y bueno, después de eso ya me integré al Museo Nacional de Bellas Artes, donde institución que hoy día dirijo, hace poco más de un año. Para mí he tenido el privilegio también de poder integrar instituciones que son de alta relevancia para el país. Creo que mi formación como artista visual ha sido crucial en el sentido de que pertenezco a un sector que en Chile tiene muchas brechas. Es un sector que no ha tenido el lugar que merece respecto de otras disciplinas que están mejor conformadas, mejor defendidas también por sus propios gremios, y ha sido una tarea
ardua, podríamos decir, porque por sobre todas las cosas, desde el Ministerio sobre todo, ha implicado poder incorporar las artes visuales como desde una necesidad, digamos, de impulso crucial para el desarrollo cultural y artístico. También esto me ha permitido poder recorrer Chile y entender los distintos contextos de las regiones que conforman el país, lo cual, bueno, ha sido muy enriquecedor y desde ahí hemos podido impulsar distintas iniciativas que esperamos vayan quedando en la institucionalidad y el impulso que puede ir dando. Eso por ahora. Muchas gracias. Yo todavía no he podido, ahorita me dijeron que estaba hablando muy pasito, creo que no he podido con el micrófono. Te doy paso, Alejandrina, para que nos cuentes, creo que tenemos un video o una presentación. Brevemente contarles buenas tardes. Gracias a la Secretaría de Cultura por esta invitación. Es un placer estar en Colombia y en Cali. Y gracias a todos los organizadores. Bueno, mi carrera ha sido siempre en los dos sectores, público-privado. He aprendido mucho y ha sido una experiencia de construcción profesional muy valiosa para mí. Y hace más de 15 años tuve la oportunidad de armar el programa de Arte, Ciencia y Tecnología en Argentina, en el espacio Fundación Telefónica, en un contexto donde Argentina no tenía prácticamente ninguna institución dedicada a este tema y donde estaba, de alguna manera, era un gran desafío porque no había referentes en Buenos Aires que estén trabajando en ese momento. Siempre cuento que yo tuve que mirar a la región y mis dos grandes referentes fueron Colombia y Brasil, dos países que nos llevaban varias delanteras. Trabajamos mucho con México, pero de los más cercanos, Colombia y Brasil. Contarles que ese programa, después de 10 años, se discontinuó, fue el semillero para que gran cantidad de artistas trabajaran en el tema de arte, ciencia y tecnología, y para que muchas instituciones culturales empezaran a trabajar el tema y las universidades abrieran sus carreras de artes electrónicas de grado y de posgrado. Pero bueno, esta propuesta después se descontinuó desde el sector de la fundación y por esas vueltas de la vida, hace 2 años que tuve la oportunidad de armar un programa de arte, ciencia y tecnología en el marco de la Fundación Bungibor, donde trabajo hace 4 años en un proyecto en alianza con la Fundación Williams. Es un momento también para mí muy importante porque me permitió además armar una red de socios locales e internacionales, donde Colombia también es parte socia de este programa a través de la academia, y solamente mostrarles una pequeña presentación para contarles brevemente de qué va este programa. ¿Sí? Ahí. El programa se llama Presente Continuo, lo pueden seguir en las redes y también lo pueden ver en la página web. Y pensamos en un programa de formación, producción e intercambio, pero no solamente para artistas, sino para curadores, tecnólogos, gente del ámbito de la ciencia, de la tecnología. Pensamos un programa que sea totalmente interdisciplinario. Esta idea yo me formé en este modelo de pensar la cultura con gente de la cultura, y hoy la cultura hay que pensarla con gente y actores de otras disciplinas. Y donde además cruzáramos a científicos y a tecnólogos en esta propuesta. Es un programa único en la Argentina. A partir de la desaparición del programa de Fundación Telefónica, diríamos que ninguna institución y el sector público tomó la posta en este tema. Solamente el ámbito académico, con las limitaciones que implica la universidad en temas presupuestarios, de producción de obra, pero que sigue siendo un referente también en la Argentina. La gran pregunta que gira en torno al programa es cómo las tecnologías de la cuarta revolución industrial están cambiando la forma de producir arte y cómo el arte puede ayudarnos a entender el mundo en que estas tecnologías se están forjando. Esta es la pregunta que gira todo el tiempo en torno al programa y que pretendemos que este grupo interdisciplinario de becarios que participan del programa puedan responder. El programa dura 2 años. En la primera instancia es un programa de formación y producción. Invitamos a 3 referentes internacionales en 3 momentos diferentes del año, que sean excelentes artistas y además tengan muy buenos marcos teóricos.
en un formato de masterclass y de workshop de 2 días, donde trabajan sobre distintas temáticas en torno a poder responder esta pregunta. Este año además agregamos un formato de incentivo a la producción, donde los artistas se reúnen en grupos, los becarios, y con un incentivo a la producción que reciben en forma individual y un incentivo al desarrollo del proyecto, desarrollan un proyecto que después se presenta a fin de año. Aquellos que terminaron la cursada del primer año pueden acceder a un programa de residencias en el segundo año con distintas universidades socias. Tenemos un acuerdo con la Universidad del Valle de acá de Cali, con la Universidad de los Andes de Bogotá, con la Universidad Católica de Santiago de Chile y con la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estos becarios presentan un proyecto, concursan y las universidades eligen estos becarios. En el caso de Cali, el becario que vino del programa se presentó en el Festival Más, que es Juan Pablo Ferlat, que hizo una obra maravillosa por lo que vi. Y bueno, fue una instancia además de entrar en diálogo con el circuito de Cali, de poder presentar su obra, de poder entrar en diálogo con los docentes, los alumnos de la universidad. Y nos interesa mucho la propuesta de producción porque los equipos son totalmente interdisciplinarios y queremos ver qué sale de esa interdisciplinariedad, no solamente a partir de la producción del mundo de los artistas. Nos interesa mucho la internacionalización, entonces por eso convocamos a estos expertos regionales e internacionales. Nos interesa mucho el networking, que vengan a Buenos Aires, que conozcan cuál es la escena local, que entren en diálogo con estos becarios, que puedan conocer qué están trabajando, que puedan entender qué están pensando. El contexto actual en Buenos Aires es bastante complejo y esto no suele darse. La red con instituciones, este año firmamos un acuerdo para hacer una residencia modelo observatorio con científicos. Y estas son las universidades socias, los Andes, la Católica de Chile, la Universidad del Valle, estamos terminando, la Universidad de Río de Janeiro, esta es nuestra cohorte 2024, y nuestros invitados de este año, que fue Marcela Sarmas de México, Oscar Saltillán de Quito y Ámsterdam, donde tiene su estudio, y Mónica Bello, ¿sí? Nos interesa también entrar en los medios, queremos que se instale el tema en la agenda de los medios públicos. Generalmente el problema que hay en la Argentina es que no hay crítica de arte, se perdió después de muchos años, pero necesitamos que entrar en la agenda pública para poder explicar qué está pasando con referencia a estos temas. Esta es la propuesta de exposición que se va a hacer la semana que viene en Buenos Aires y estamos terminando. Y estas son nuestras mediciones porque estamos todo el tiempo midiendo el programa y tratando de mejorar cada una de las versiones. Llegamos. Muchas gracias. Gracias. Alejandro, creo que también tienes una presentación. Sí. Mira, okay. El control. Muchas gracias. ¿Dónde? ¿Tienes el control? ¿O? Sí. Tomás, le pasa con este correo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es la segunda vez que estoy en Cali. Me encantó la primera vez y esta vez la encuentro más bonita todavía. Entonces, tengo mucha suerte de que pronto mi trabajo y mi actividad me mueva por ciudades como esta y conozca personas tan interesantes como todos los que estamos ahora. Entonces, lo primero es gracias por recibirme y, bueno, pues esperemos que tenga algo de interés que contarles. Yo represento al Consejo Promotor de Innovación y Diseño, que es una institución que nació hace 15 años en Guadalajara, sobre todo a raíz de esta necesidad que veíamos en aquel momento de hacerle decir a las empresas y a los gobiernos que el diseño y la creatividad profesional es importante. Es algo que tenemos que seguir diciendo, desgraciadamente. A ver, ¿funciona? Ya. Pero obviamente han cambiado los tiempos, se han movido los objetivos, los programas y demás. Entonces, bueno, ahora les cuento algo muy breve, solo como para echar a andar la pelota en lo que hemos venido haciendo en asuntos de políticas públicas. Aquí me gustaría que se enfocaran
perdón, acá en el celular tengo la presentación para saber qué hay atrás. El primer párrafo, en donde dice las industrias creativas tienen el poder de generar un profundo impacto en nuestra economía y nuestra sociedad. Eso es lo que nos mueve. Y ese solo párrafo creo que nos daría para medio litro de tequila cada uno y irnos y platicar y profundizar. Eso es lo que hace que hagamos lo que estamos haciendo en el Consejo. El Consejo está conformado por esto que se va a llamar la triple hélice, es decir, el Consejo asocia asociaciones o instituciones, no personas. Entonces, la iniciativa privada o la comunidad profesional está representada por colegios profesionales, por cámaras especializadas, por asociaciones y por colectivos. Cada uno con sus propios programas y cada uno desarrollando sus propias acciones. También hay una silla para cada uno de los representantes de las universidades que tienen carreras de base creativa, desde la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública y la más grande de la ciudad, hasta cualquier escuela, universidad privada que tenga materias o carreras como diseño, cine, fotografía, comunicación, y también escuelas especializadas. Acá debe suceder lo mismo, ¿no? Escuelas especializadas de cine, de moda, etcétera. También ellos tienen una silla ahí. Y el gobierno, si no sería de pronto posible que sucedieran ciertas cosas, o no sería posible llevar nuestra voz a los tomadores de decisiones públicas de decisiones. Y bueno, ahí tenemos sentados representantes de gobierno de los 3 niveles, que es el municipal, el estatal y federal. Insisto, se trata de vincular, eso es uno de nuestros motores. Estas son algunas de las acciones que regularmente hacemos, que es esto que llamamos nosotros training, que es cómo capacitamos a la propia comunidad creativa. Bueno, es más, todo lo que mencione aquí en adelante lo encaminamos hacia los creativos profesionales o los incipientes y también a industrias que no necesariamente son creativas, ¿no? De pronto hacemos colaboración con empresas, por ejemplo, de la industria del calzado, de moda o del agro. Entonces, como parte de lo que hacemos, incluso parte del modelo que nos permite ser autosustentables, porque eso es importante, nosotros no dependemos de ningún subsidio de gobierno, si nosotros generamos nuestros propios recursos, estos programas los vendemos, los colocamos y es lo que nos permite eso. También una apuesta muy grande por internacionalizar tanto a las empresas creativas, a los creativos profesionales, como también internacionalizar ejercicios como este. Y también vendemos o desarrollamos proyectos para distintas instituciones, ¿no? Hemos trabajado así, por ejemplo, con la Dirección de Artesanía en Jalisco para hacer proyectos específicamente para promover la artesanía. Aterrizando un poco en el tema que tiene que ver con políticas públicas o acciones públicas, ahí abajo ven un listado de acciones que hemos venido haciendo por todo este tiempo. Algunas siguen vivas, o sea, algunas están en desarrollo, pero destaco las dos que están ahí arriba. Hemos nosotros participado o coparticipado en el nombramiento de Guadalajara como Media Art City ante UNESCO, es más o menos el mismo caso que acá en Cali. Somos la parte no gubernamental que consiguió esto. Y por otra parte, la Ley de Fomento a las Industrias Creativas de Jalisco. Ahorita van a ver por qué es relevante este trabajo con la ley. Un poquito, solo como les decía, para echar a andar la conversación de cómo nos vinculamos en el tema de Media Arts, UNESCO. Nada más comentarles que nosotros, como les decía, representamos a la sociedad civil o a la iniciativa privada y la ciudad, en este momento, la representación de la ciudad está en la Dirección de Relaciones Internacionales. Antes, y esto es importante, hace un par de meses, estaba en la Dirección de Industrias Creativas de la ciudad. Entonces, ahí estos cambios de continuidad en el gobierno de pronto son debilidades y nosotros venimos a fortalecer dando continuidad. Luego, de acuerdo, nosotros vemos a las Media Arts como un sector transversal.
que vincula al resto de los sectores creativos. Es decir, podemos involucrar el trabajo del artesano con el trabajo de alguien que hace danza y además con las personas que hacen multimedia. Y para nosotros es muy importante ver este nombramiento como escenario de vinculación gobierno-iniciativa privada. Nos ha servido de pretexto para estar más cercanos y queremos estar cercanos para mover las cosas en beneficio de las industrias creativas. Y ya un poco, solo rápidamente el tema de la ley, vimos nosotros la necesidad de ser reconocidos y que se viera la importancia de las industrias creativas en el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, buscando este reconocimiento es como redactamos, se hizo la redacción de nuestra ley y esto es básicamente de lo que busca la ley. Promover, desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas y si quieren los cómo, los aterrizamos después. Entonces, creo que con eso queda más o menos explicado por qué estamos acá, ¿no? Gracias. Muchas gracias a los tres. Ayer que estábamos en la noche dialogando un poquito sobre este panel, cambiamos. Parte de este sector creo que es esa flexibilidad y es entender que si nos pegamos este viaje de tantas horas, poder entender un poquito, al menos en una introducción, en dónde estamos y toda esta experiencia tan valiosa. Voy a comenzar con algunas preguntas que, como lo decías, permite profundizar un poco de ello y en las mesas, aquí algo muy importante y ayer se lo mencionábamos junto con Jaime y es este escenario, más allá como de ser un simple espacio de exposiciones, lo que queremos, que es muy importante para cada una de las personas que participan, también es parte de un trabajo que estamos haciendo en ese ecosistema de Media Arts de Cali. Entonces, cada una de estas recomendaciones, ustedes ya lo vieron ahí en 7 minutos de cada uno, cómo para cada ciudad y cada país comienza a entenderse desde el marco de la industria cultural, desde procesos académicos, desde la política pública específica de un ministerio y cómo esto nos puede alimentar lo que estamos contemplando en este momento como modelo de gobernanza y también los procesos para los siguientes 3 años, de los 4 años siguientes o de esta segunda fase de esta denominación de la UNESCO. Entonces, quiero comenzar con Varinia y pues teniendo en cuenta todo este trabajo con el ministerio, ¿qué estrategias de política pública han sido efectivas para todo el desarrollo de sectores artísticos emergentes como el Media Arts? ¿Y cómo crees? Sé que de Cali ayer alcanzaste a comer una marranita, pero ¿cómo puedes, a partir de lo que has escuchado, ver que se conecta con lo que está pasando en Chile? Y adicionalmente, dentro de esto que ha sido efectivo, ¿cómo contemplar que lo que se invierte es una inversión y no un gasto, que es algo que también nos pasa mucho en cultura? Entonces, quisiera comenzar contigo con esta pregunta. Bueno, primero explicar un poquito el contexto de lo que ha sido el desarrollo de la institucionalidad cultural en Chile. Después de 17 años de dictadura, todo el sector de la cultura evidentemente se vio completamente cancelado, ¿no? Hay todo un periodo de cancelación donde muchos artistas y pensadores tuvieron que ir al exilio. Y allí hubo una pausa, un bloqueo que mermó derechamente en lo que es la construcción cultural del país. Recién en el año 90, ¿no?, cuando se inicia el proceso de transición de la democracia, es cuando se empieza a pensar nuevamente en lo que es la cultura y cómo podemos desarrollar una institución que sustente, ¿verdad?, su quehacer, sus impulsos y cómo también de cara a los artistas y hacia la ciudadanía, cómo instalar la necesidad de poder progresar en estos ámbitos. Inicialmente existía lo que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que pertenecía al Ministerio de Educación. Esto fue en el tiempo evolucionando. Una de las políticas públicas más relevantes en ese momento fue la creación de un fondo, el Fondo Nacional de las Artes, a través del cual artistas y gestores postulaban para poder básicamente crear obra. Estamos hablando de un contexto donde no existía prácticamente nada. Y ese primer momento fue muy relevante en cómo el Estado ponía a disposición recursos para que
aquellas personas pudiesen generar obra, exhibirla, etc. El año 2004 recién se crea el área de artes visuales, ¿ya? Y 2005 el área de fotografía, que era en nuestro ámbito, digamos, los dos sectores más preponderantes. En ese entonces se hicieron políticas de cada una de estas áreas por separado, que básicamente eran una hoja de ruta, ¿verdad?, que se elaboraba de acuerdo a un diagnóstico de aquel momento. Posteriormente, bueno, como evoluciona también lo que es el sector, en el año 1993 se realiza la Bienal de Nuevos Medios en aquel minuto, y lo que también respondió un poco a la necesidad de cómo el sector artístico estaba haciéndose cargo o introduciendo estas nuevas prácticas frente a las tecnologías dentro de lo que era su obra. La Bienal, que hoy día se llama de artes mediales, porque justamente esos conceptos son debatibles y han ido variando en el tiempo, es, diría, la única instancia respecto de media arts que ha permanecido en el tiempo, ¿ya? Y esto es un impulso desde un esfuerzo de académicos, de gestores, desde el mundo independiente, ¿ya? Todavía esa Bienal no ha logrado sustentarse de manera de financiamiento digamos, permanente, que solidifique su existencia. Entonces, realmente es un gran esfuerzo lo que ellos han hecho. Y bueno, y esto instó a la institucionalidad a poder generar un espacio para las artes mediales dentro de lo que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y ahí se crea el área específico. Ha sido un sector bastante pequeño en términos de lo que significa los creadores y las creadoras que están inmersas en ese circuito, pero han ido en el tiempo también defendiendo como la especificidad de lo que significa, ¿no?, esto, y también cómo se relaciona en un intercambio que va más allá de la creación de la obra, ¿no?, en un sistema, digamos, recíproco, que también se abre al mundo de la ciencia, al mundo de las comunicaciones, etc. Posteriormente, por ahí por el año 2015, empezamos a pensar en cómo estos tres sectores podían trabajar de manera mancomunada también para poder fortalecer a nivel de política pública lo que era la identificación de las problemáticas, generar diagnósticos comunes y cómo poder empujar una misión común. Y estoy terminando ya. Y bueno, y de ahí en esta parte es cuando nosotros elaboramos la Política Nacional de Artes de la Visualidad. Y el concepto de artes de la visualidad es interesante desde el punto de vista que aglutina estas tres áreas y podemos también ampliar los conceptos y los tratamientos para su desarrollo. De ese momento a esta parte, y con esto termino, para entender un poco la evolución que ha significado este trabajo continuo, es que, bueno, recién en el 2018 se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿verdad?, que reúne todos estos ámbitos, y ahí también entran los museos, las bibliotecas públicas, etcétera. Y ahora justamente se está impulsando por primera vez la Ley de Artes de la Visualidad para poder justamente proteger, instalar e impulsar lo que es este desarrollo, particularmente hablando de este sector. Muchas gracias, Alejandrina. Antes de pasar a esto que nos contabas desde lo académico, que siempre decimos que tenemos muchas vidas y muchas camisetas puestas, sí quisiéramos aprovechar esa experiencia tuya en política pública y dentro de eso, ¿qué elementos claves deberían considerarse al diseñar políticas para el desarrollo de las media arts en una ciudad como Cali, dentro otra vez del contexto que te hemos contado y que conecta con ese reconocimiento de la UNESCO que también pues sabemos que conlleva y que coincide dentro de esa denominación? Bueno, a partir de la experiencia que tuve en el ministerio, claramente lo primero que surgía, y me parece que es trasladable, es tener un buen mapeo del ecosistema creativo,
pero no solamente con los artistas, sino con todos los sectores que forman parte de la cultura, ¿no? Estamos hablando de las bibliotecas, los espacios independientes, los museos. El ecosistema es enorme y para mí es estratégico como geolocalizarlo en el mapa de la ciudad. Yo tuve varias experiencias de trabajo en distintas ciudades y era poderle geolocalizarlo y ver, porque ese primer mapa también nos da una primera foto, dónde está la mayor cantidad de actividad, qué pasa en las periferias de la ciudad, qué se necesita. Entonces, para mí, el tema del mapeo es un elemento estratégico. En ese mapeo claramente tienen que estar los actores estratégicos, que muchos están vinculados con la cultura, pero muchos otros no están mirando la cultura. Y esos también son actores y sectores que hay que salir a conquistar y a explicar qué es lo que estamos haciendo, por qué es importante la cultura y cómo traerlos al campo de la cultura. Una vez que ese mapeo esté completo, que es un ejercicio importante para tener esa primera foto, es hacer un buen diagnóstico, ¿no? A partir del mapeo, la segunda instancia es un diagnóstico. Y ese diagnóstico es entender qué es lo que hay, pero básicamente qué es lo que está faltando, ¿no? ¿Qué es lo que falta? A veces uno toma solamente una industria dentro del tema de las industrias creativas y analiza toda la cadena de valor y ve que algún punto de esa cadena de valor está faltando, un impulso. Nos pasó en el ministerio, ¿no? Trabajamos en el tema de videojuegos. Bueno, falta, no sé, gente que trabaja en el tema de programación. Hay poco, ¿cómo promover el sector, ese sector? Entonces, me parece que eso es clave. Mapeo, diagnóstico, entender qué es lo que hay, entender lo que hace falta y buscar estos socios estratégicos que para mí es clave. Argentina está pasando por una coyuntura muy especial políticamente, donde el Estado se está retirando absolutamente de la cultura. Y es una situación crítica, pero para mí es una gran oportunidad para pensar nuevas estrategias, porque tenemos que estar todo el tiempo pensando cosas nuevas, ¿no? Y qué rol tiene el privado, y cómo generar nuevas alianzas estratégicas. Y si armamos un consorcio con el sector privado, y si armamos un modelo nuevo, y ese es el gran desafío, porque todo es muy rápido y muy cambiante. Y la cultura está, y hay que alimentarla, y es parte esencial para sostener un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que eso es clave. Mapeo, diagnóstico, entender qué es lo que hay, entender lo que hace falta y estos socios estratégicos, ¿no? Hay un montón de gente que está generando expertise para sectores que pueden ser trasladados al campo de la cultura. A estos hay que sensibilizarlos, reunirse, amasarlos, convencerlos, interesarlos, ¿no? Ese es un trabajo que se hace desde el sector público también, desde el área de la gestión. Muchas gracias y aprovecho para mencionar lo que dices, porque al final la institucionalidad pública también es otro actor, ¿no? No tiene un rol, digamos, como de una incidencia en el balance más fuerte, y eso lo podemos ver con lo que nos explicabas, Alejandro, en México, ¿no? Ese liderazgo desde la sociedad civil, desde esa forma que nos mostrabas en la presentación de esa estructura, y desde ahí vemos ese liderazgo también en esa ley de industrias culturales y creativas. Ahí queremos preguntarte cuáles fueron esos principales desafíos para incluir sectores como el diseño y las media arts en la agenda pública, y qué aprendizajes pueden ser aplicables para Cali en su impulso de esta política que hemos mencionado desde el inicio de la jornada. Claro. Mira, yo creo que el primer reto para nosotros fue no cansarnos, ¿no? Perdón, pero es que traigo esto que tú hablabas, Alejandrina, de considerar a los aliados estratégicos posibles, que no necesariamente pertenecen a nuestro sector o stakeholders. Creo que sí es súper importante y esa visión amplificadora y global. Nomás quería hacer ese porque me emocionó escuchar eso. Y bueno, volviendo, pues yo te diría que de pronto hemos conseguido cosas gracias a que hemos tenido objetivos claros, nosotros como consejo, y que no nos hemos cansado, efectivamente, porque nosotros, vamos a decir, empezamos a dialogar y a conectar creativos profesionales, diseñadores, con empresarios para decirle, mira, invierte en diseño y van a pasar un montón de cosas. Y vimos que era necesario vincularnos con los distintos gobiernos, sobre todo porque fuimos entendiendo que la comunidad creativa en Guadalajara
es enorme y es muy diversa, algo que sé que también sucede acá. Enorme y diversa, y dices, bueno, tenemos que reconocerlo nosotros como creativos, pero también necesitamos que el Estado lo reconozca, que el Estado lo reconozca y que el Estado tenga un plan para desarrollar esto, ¿no? De pronto vimos en nuestro país estados que apuestan, por ejemplo, por la industria aerodinámica, otros por la educación y que van creando hubs muy poderosos, y vimos que Jalisco no tenía ninguna perspectiva, ninguna visión, ¿no? Por mucho tiempo lo que se hizo fue atraer empresas de tecnología, pero de manufactura, y entonces oficialmente se decía somos el Silicon Valley de América Latina y tal, ¿no? Bueno, ojalá hubiera sido real, o sea, trajeron empresas de manufactura. Entonces, así como se presume esto, nosotros queremos que se diga somos la capital creativa de México o de Latinoamérica, con perdón de ustedes. Digo, hay competencias que son muy, muy buenas, ¿no? Entonces, eso, la gobernanza, el modelo de gobernanza del Consejo Promotor implica que haya renovación de mesa directiva cada 3 años, y esa mesa directiva, la presidencia, vamos a decir, si yo quiero ser presidente, tuve que haber estado en la mesa directiva anterior al menos 2 años. Entonces, eso lo que permite o lo que obliga o lo que provoca es que haya continuidad en los proyectos, en la visión y al mismo tiempo renovación de todo, porque la mayoría de los que nos involucramos ahí somos o personas, todos tenemos otros trabajos o tenemos empresas o trabajamos en universidades y demás, entonces le dedicamos horas, dedicamos energía y tal a algo que nos deja satisfacción y que vemos como necesario, pero al final sí sucede que se proponen 10 cosas y 6 son aceptadas y 4 de esas funcionan, entonces sí hay un desgaste, ¿no? Además del desgaste del tiempo y demás. Entonces, de eso hablo a la hora de ser tercos. Lo que nosotros teníamos, la segunda parte, que es el objetivo, es ¿cómo hacemos para inyectar esta visión de Estado, de colocarnos como un Estado de creativos? Entonces, ya con el plan, lo que hicimos fue buscar a estos stakeholders en los distintos gobiernos. Coincidió que iba a haber elecciones para diputados, para el Congreso Estatal y también para municipios y para la ciudad. Entonces, con el plan nos presentamos, una persona nos escuchó, bueno, todos nos escucharon y dijeron que sí, una persona nos dio la segunda cita y ahí es en donde entramos. Entonces, fuimos persistentes, con un plan muy bien armado y en eso seguimos, ¿no? Gracias, Alejandro. Marinia, nos contabas ahorita pues toda esa línea de tiempo para poder llegar al punto en el que se encuentran con esa conexión del 2018 con el ministerio y su creación, pero quisiéramos preguntarte, ya como en esa experiencia como comisaria del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, ¿qué aprendizajes puede compartir o nos puedes compartir sobre cómo posicionar Media Arts en plataformas internacionales y promover esa circulación con artistas latinoamericanos? Sí, bueno, yo creo que en Chile es uno de los desafíos que tenemos y también nos permite poder pensar en la expansión, ¿verdad?, en generar políticas de internacionalización para lo que es el desarrollo artístico. La Bienal de Venecia, puntualmente, siendo la bienal más antigua y en ese sentido creo que es bastante conservadora a su vez también con esta estructura de los pabellones nacionales, que a mí me tocó comisariar en 2 ocasiones, no promueve de manera específica lo que es este ámbito, ¿no?, de las comunicaciones, de participar de un ecosistema, sino más bien la obra o el nombre de artistas nacionales para potenciar lo que podríamos llamar la imagen país, en cierto modo. Ahora, a mí me parece una oportunidad que hay que, en el fondo, impulsar, que justamente desde esa imagen país también desprejuiciar las relaciones entre el mundo privado-público, en lo que llamamos hoy día las industrias creativas. Es decir, es un espacio a través del cual podemos potenciar esas relaciones, justamente poder intercambiar culturalmente y
y en términos de la información también, todo lo que se puede promover desde ahí. Creo que en ese sentido todavía estamos un poco más atrás de lo que debiera ser este espacio de divulgación y de reconocimiento mutuo, ¿ah? En varios aspectos. Entonces, bueno, desde Chile puntualmente lo que hacemos es un concurso para poder elegir a aquella representación artística que va a este pabellón nacional, independientemente de que la curatoría internacional pueda integrar o no a artistas chilenos en este caso. Pero sí, me falta a mí justamente poder impulsar desde ahí que las artes mediales y todo lo que implica pueda ser un motor de conexiones. Me parece que todavía estamos un poco más atrás de lo que el propio sector artístico va impulsando y va demostrando. O sea, generalmente la institucionalidad se queda bastante más atrás, o sea, no tiene el dinamismo de la evolución que amerita el mundo de la ciencia, las tecnologías, etcétera. Que ahí Alejandro es donde nos menciona ese ímpetu y también ese trabajo desde la sociedad civil y ese no cansancio que puede suceder para poder llegar. Ahora sí te abordo, Alejandrina, con la experiencia académica y aquí ya como desde el rol como promotora de programas, desde la educación, tecnología, ¿qué estrategias recomendarías para fortalecer el ecosistema de Media Arts en ciudades como las nuestras, con esas estructuras culturales y tecnológicas que a veces también, Alejandro ahorita mencionaba, a veces nos ponen en ese sueño de que somos Silicon Valley y a cada uno nos dijeron, ustedes van a ser el próximo Silicon Valley y todos nos quedamos con esa relación, pero ahora creo que somos más conscientes y decimos, bueno, tecnología estamos aquí, pero tenemos, lo decías ayer en la noche, la creatividad que tenemos los latinoamericanos es increíble. Cómo aprovechar que en ese balance que tenemos con otros países, además de la red de ciudades creativas, ese potencial tal vez a veces nosotros mismos lo autodesconocemos y cómo poder hacer esa dupla mucho más efectiva, además en relación con los stakeholders que mencionabas. Sí. Yo creo que en la Argentina el Estado, el sector público está un poco retirado de estos temas o no tiene una fuerte presencia. Hay bastante más liderazgo desde las instituciones privadas y me parece que el sector académico es clave. Yo siempre digo que las políticas públicas van pasando porque los gobiernos van pasando, pero lo único que queda es la universidad. Y para mí siempre la universidad es un sector clave porque hay experiencias del sector público que pueden ser entrar al ámbito universitario para poder analizarse, para poder estudiarse. Me parece como puede ser una gran incubadora de proyectos a partir de lo que surge de lo público. Lo que dice Alejandro para mí es clave porque gran parte de los temas, si pasa en la Argentina, no vienen de la agenda de lo público, vienen impulsadas por la sociedad civil en muchos temas, no solamente el tema de cultura, ¿no? Y si la sociedad civil no hace presión, te puedo decir, por ejemplo, temas como la ley del aborto, ¿no? Cosas así, no entran a la agenda pública. Entonces, este rol del sector independiente, de la sociedad civil, es clave. ¿Cómo potenciar? ¿No? Yo creo que es muy importante conocer a los artistas, entender la cadena de valor de este nuevo sistema de producción que tienen estas obras de Media Arts, porque en esta cadena de valor también entendemos qué es lo que falta, qué es lo que hay, qué es lo que falta. Se necesita mucho incentivo a la producción, porque son obras que cuestan mucho dinero producirlas. Se necesita reflexionar y conceptualizar por lo que se hace. A veces el artista solamente hace cosas, pero no hay un trabajo de conceptualización. Yo soy un poco obsesiva en ese tema, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué rol juega la inteligencia artificial? Pero ¿cómo podemos conceptualizar y pensar sobre lo que se está produciendo? ¿Cómo nos posiciona? ¿Cómo nos mide con otros creativos? Somos muy creativos, pero ¿qué pasa con otras escenas? ¿No? Pasa que en general en otros lugares siempre los latinoamericanos se destacan, ¿no?
Pero, ¿y qué pasa con la infraestructura cultural? Buenos Aires casi no tiene infraestructura cultural para mostrar arte y tecnología. El Museo de Bellas Artes se niega prácticamente. El Museo de Arte Moderno es un tema que tampoco le atrae. Entonces, ¿qué pasa con los espacios culturales? ¿Cómo puede el arte y tecnología hackear la historia del arte, de este discurso más hegemónico que tienen los museos sobre lo que es el arte y lo que se puede legitimar en una exposición? Entonces, yo creo que hay muchos temas para trabajar, pero también creo, y lo vuelvo a decir, tenemos que tener claridad de por qué es importante lo que hacemos, por qué es importante la cultura, por qué el arte y tecnología, y tenemos que tener el storytelling, ¿no? Es como el elevator speech, ¿vieron el famoso? Que me encuentro con el personaje clave en 3 minutos le tengo que decir por qué es importante lo que hago. Digo, ese training no lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que salir a defender un presupuesto, mayor infraestructura, no tenemos buen speech pasa en Buenos Aires, en Argentina todo el tiempo. Entonces hay que trabajar sobre eso, ¿no? Porque si no, ganan otros sectores y siempre la cultura queda bastante relegada, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad también en este tema. Y el sector público también. ¿Por qué ponemos plata acá y no ponemos acá? Porque son fondos públicos, explícame por qué, ¿no? Y también falta ese speech que es el que nos va a dar proyección, ¿no? Pues si no, no tenemos proyección, estamos siempre parados en el mismo lugar. Quisiera aprovechar antes de hacer esta pregunta, Alejandro, para que Varinia y Alejandrina pudieran pensar en esto que hablamos de lineamientos de política pública y de esa oportunidad de esbozar o escribir política pública. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que creemos contundentes dentro de esas realidades argentinas y chilenas que deberían estar para impulsar con este speech, con todo lo que tendríamos que tener para poder primero explicar qué son las media art y que todo el mundo se conecte, y segundo, para potenciar este sector? Se los dejo ahí para que ahorita rotemos y vas a comenzar tú. Pero quiero tomar varias cosas que mencionaste ahorita, Alejandro, y decías todo este tema de esta estructura, del no cansancio, de un tema de colectividad, de no pensarlo personal, sino institucionalmente, y cómo esto se conecta en esas estrategias que recomendarías para fomentar esa colaboración entre artistas, diseñadores, tecnólogos, empresarios, para que ese ecosistema sea sostenible, y cómo se atrae como esa inversión que fortalezca al final las industrias culturales. Entendemos además por la estructura, por los logros alcanzados, que ustedes han hecho una estructura muy sólida, pero también muy apropiada, un discurso que creyeron y que ahorita lo decías, vamos a ser la ciudad creativa de Latinoamérica. O sea, ¿cómo pensarse que ese ecosistema sí puede ser sólido desde la experiencia que ha tenido Guadalajara, Jalisco? Sí, claro. Pues no creo que haya una fórmula, más bien lo que hay es posibilidades de experimentar con acciones, ¿no? Yo te diría, el espíritu por el que buscamos tener una ley de industrias creativas justamente es para amarrar eso, para darle sentido de colectividad, de comunidad a los creativos. Básicamente la ley, como todo lo que es complejo, más vale hacerlo sencillo, contempla que se haga un consejo de fomento a las industrias creativas, y en ese consejo se van a integrar creativos de todas las áreas. O sea, quien levante la mano, obviamente hay un proceso, no podemos ser 200, pero creativos, empresarios creativos también, gente de la academia, gente de los gobiernos, y la idea de tener este comité es diseñar una agenda única. Digo, no necesariamente una agenda única y eterna e inamovible, sino más bien una agenda para el corto, mediano plazo. Es decir, tener reuniones y decir, este año la apuesta es por formación de tal y tal, o este año la apuesta es por conectar tal industria con… Y va a ser obligación de todos, incluyendo al Estado, a los gobiernos, seguir esa agenda. Entonces, insisto, esperemos que nos vaya muy bien con eso, es una exploración,
Pero afortunadamente, y hablando de este tema del dinamismo y lo lento que casi por definición son los gobiernos, porque sucede y ya, la idea es justamente eso, es tener ese dinamismo, esta agenda se diseña, se echa a andar, se evalúa, se hacen cambios y el próximo año o en 2 años revisamos y si hay necesidad de repensarla, se repiensa y listo. Entonces creo que eso nos va a ayudar mucho. Esa es la apuesta en la que estamos, ¿no? O la macro apuesta, porque lo demás son ejercicios o proyectos que hemos venido teniendo, ¿no? De vincular artesanos con interioristas, de vincular personas de cine con, no sé, la industria editorial, etcétera, etcétera. La apuesta es esta macro. Vamos a ver, en unos años creo que sería muy bueno compartirnos de nuevo qué ha sucedido. Y en tu top 3, que hablábamos del storytelling y de estos procesos, ¿cuáles serían, después de esta apuesta que va apenas a ponerse en marcha, cuáles crees que son impajaritables y que definitivamente están en esa relación que ustedes lanzan desde lo privado, desde sociedad civil, pero que tiene que ser también abordada desde el sector público como quienes están en esa construcción de esa política pública o a quienes compete, porque al final pues nace ahí, aunque debe ser en consenso? Mira, ahora traemos un proyecto que se llama Barrios Creativos, Barrios de Paz, que me gusta mucho. Eso encajaría o se definiría como innovación social o diseño social, en el que se está interviniendo en 5 barrios de la zona metropolitana que se decidieron a partir de índices de violencia. Entonces el reto es cómo interviniendo con metodologías y con trabajo creativo, buscar romper esa dinámica de violencia heredada prácticamente y aprendida. Es cómo lo rompemos, cómo provocamos identidad, cómo provocamos comunidad. Entonces eso tiene para nosotros varias utilidades. La primera, obviamente, es, imagínate que encontremos esas fórmulas para hacer esos cambios tan necesarios en nuestras ciudades, ¿no? Sería maravilloso. Entonces creo que es un esfuerzo que vale mucho la pena hacer. Perdón. Otro es visibilizar. Bueno, esto lo hacemos de la mano con los distintos ayuntamientos o municipios con los que estamos trabajando. Como estamos trabajando a nivel metropolitano, está Guadalajara, está Zapopan, Tlajomulco, que son los municipios conurbados. Entonces, de esta forma, y con seguridad pública. Entonces, de esta forma, lo que estamos diciéndole a los tomadores de decisión en los gobiernos, en seguridad pública y demás, es ¿para qué sirve la creatividad? ¿No? Que no solo es producir cosas bonitas o no solo es entretenernos, sino también sirve para intervenir en territorios y transformarlos, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que ese también es uno de mis proyectos favoritos. Ya hicimos un programa piloto hace un par de años con resultados muy padres porque las mismas comunidades se involucran y a partir de la personalidad de las comunidades son lo que resulta. Por ejemplo, en una colonia que se llama Santa Cecilia, había mucho interés por el circo y entonces se hizo una escuela de circo para niños y niñas. Y hicieron un show, hicieron una gira en la ciudad y todo. Entonces, exponer, para mí es súper importante exponer a los niños y a las niñas a estas otras posibilidades, a estos otros mundos, ¿no? Que el mundo no solo es mi casa y no solo es lo que veo en mi barrio, sino resulta que se vale dibujar, resulta que se vale hacer canciones, resulta que se vale hacer malabares y se puede vivir de eso. Y otro resultado que tuvo que ver con una colonia que se llama San Andrés, tiene una enorme identidad con la gastronomía callejera. Ahí se hizo una guía hablada en donde los propios vecinos recomiendan en dónde está la mejor torta, el mejor caldo, el mejor tal. Entonces, fortalecen la identidad y tal. Entonces, a lo mejor ya no hay tiempo para otros 2, pero ese ejemplo a mí me parece hermoso y muy poderoso. O sea, dejamos los otros 2 para las mesas de trabajo. Varinia, ¿qué pensaste en los 3 puntos de lo que podría o debería estar en esa política pública?
A ver, ¿qué pienso? Bueno, respecto a tu pregunta inicial que no contesté, que tiene que ver con la cultura y el arte no es un gasto, sino una inversión, ¿verdad? Creo que, bueno, en todo el periodo de pandemia también aprendimos algo y realmente fue el arte la que de alguna manera nos salvó un poco a la locura, ¿no? Creo que desde ese lugar la política pública debe entender que el arte, la creación y el resguardo a nuestra memoria artística y cultural es fundamental para la conformación de los pueblos. No podemos tener una identidad, no podemos, como dices, va mucho más allá del ocio, del entretenimiento, de la experiencia estética también, sino más bien en cómo nos conformamos como sociedad, cómo respetamos nuestra identidad, nuestra memoria y cómo las prácticas, por un lado, de las distintas comunidades son valoradas en sí mismas, cómo la creación de artistas también puede producir un espacio para el pensamiento crítico que es fundamental en una sociedad actual. Hoy día estamos como sociedades, digamos, en un sistema de producción permanente, un sistema de mercado, un sistema de competencia. Pero si no nos detenemos y reflexionamos y creamos, estamos realmente perdidos como humanidad. Es el espacio de la sensibilización, ¿no? de lo humanizante. Y creo que es muy preocupante lo que pasa hoy día respecto de las comunicaciones y cómo hoy día vemos guerras por la televisión y ya está completamente normalizado. O sea, no nos sorprendemos de las matanzas de pueblos completos, como por ejemplo Gaza, y es parte de nuestro diario, ¿no? Entonces, si el arte y el desarrollo o resguardo de las culturas no puede hacer un rol ahí, ¿me entiendes?, de defensa también de esa humanidad, creo que estamos perdidos. Muchas gracias, Alejandrina. Yo agregaría, hay un tema que es claro, y por lo menos en Argentina es un tema de políticas públicas, que el Estado se está retirando y que además el Estado cada vez se va a achicar, entonces todo el sector cultural tiene que seguir creciendo, ese es el gran desafío. Entonces, el gran desafío es cómo pensar en nuevos socios estratégicos, cómo traer al campo de la cultura estos actores que no están mirando la cultura. Argentina, un caso, es uno de los países que mayor cantidad de unicornios tiene en la región, hace más de 15 años, y la mayoría de los emprendedores que podrían hacer un montón de proyectos vinculados a la cultura no miran la cultura, porque la cultura no da plata, no cotiza en bolsa la cultura. Entonces, digo, hay todo un sector emprendedor muy potente en la Argentina que podría estar pensando temas para la cultura, ¿no? Entonces, a mí hay temas que me obsesionan todo el tiempo. Pienso además que en este tema de buscar este socio estratégico tenemos que salir de este modelo de te pido plata y con esa plata hago algo. Esto tiene que ser un win-win. Yo gano y vos tenés que ganar. ¿Qué vas a ganar y yo qué voy a ganar? Hay un cambio como de paradigma en muchos temas que tenemos que estar repensando y que para mí es un momento crítico, pero una gran oportunidad. Y hay que pensarlo entre todos, ¿no? Con actores que no son del mundo de la cultura, porque la cultura ya no se piensa solamente con gente de la cultura, hay que pensar con otros actores, hay que pensar modelos de producción diferentes, modelos estratégicos de planificación diferente, qué podemos traer de, no sé, del sector industrial. Tenemos que pensar en otra clave, ¿no? Entonces, hay muchos. Yo tuve a cargo el área de innovación cultural. El objetivo era como inyectarle innovación a estos lugares más tradicionales, las bibliotecas. Era imposible porque estaban acostumbrados siempre a hacer las mismas cosas de la misma manera. Entonces, ¿cómo uno rompe eso de hacer siempre las cosas de la misma manera? Bueno, este es el desafío que nos toca, ¿no? Y del ámbito de la política pública, y lo digo desde Argentina, donde el Estado se reduce y la cultura no puede reducirse, tiene que seguir creciendo.
pero hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que hackear los modos de producir, de pensar que veníamos teniendo y los modelos que nos formamos, porque nosotros nos formamos en esos modelos, ¿no? Ese sería como la reflexión. Yo creo que nos podríamos quedar aquí conversando. Antes de pasar a preguntas, yo me quedo con lo de la botella de tequila. Aquí podría ser de Viche, que tienen que probarlo. Pero me parece muy valioso, y lo digo ahora como público que estaba escuchándolos, y si se dan cuenta, estamos en un marco donde estamos hablando de política y uno de una se conecta con la institucionalidad pública, y entonces hablamos de un Ministerio Chile 2018 y estamos ahí alineados como comprender. Nos contabas desde Argentina una desconexión que ahora buscamos lo privado y cambiar paradigmas porque tenemos que romper, y desde acá una sociedad civil que establece y dialoga contundentemente para que desde lo público se alinee y se construya. Entonces vemos 3 escenarios en Latinoamérica increíbles, que además nosotros estamos permeados en los 3 que ustedes manifestaron, pero que al final lo que nos llama la atención es un ecosistema que tiene que estar muy sólido, y que este es el que discute, debe estar pensando y cambiando, porque pasó la pandemia y lo decías, temas de salud mental es otro actor clave, que si estuviéramos hablando desde la institucionalidad pública, una Secretaría de Salud, pero también de otros dentro del sector privado. Entonces, ¿cómo estamos haciendo las preguntas en un escenario 2024 con sus dinámicas y con estas noticias mundiales que también tenemos que estar como diciendo cuáles son esos posibles escenarios A, B y C en nuestros sectores culturales, artísticos y creativos? Yo de verdad quedo muy complacida de este espacio, creo que nos faltaron horas, pero que seguirá, no sé si con el biche, te lo cambio por el tequila, pero que esto es un pedacito de estos 3 días de Media Arts para que sigamos conversando y aprovechando estas experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas que tenemos también de nuestros países hermanos. Quiero abrir el espacio para un par de preguntas. Jaime es aquí el reloj, nos dirá cuándo tendremos que parar, pero abro el espacio para preguntas. Buenas tardes, yo soy Miguel Tejada, soy el director del Programa Académico de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Gracias por el espacio. Yo quería preguntarles si han considerado en algunos de los encuentros que han tenido, las conversaciones que han tenido, la posibilidad de pensar también en otras palabras, en otros términos para referirse a las preguntas por el futuro de las media arts y por la manera como funcionan o cómo deberían funcionar las media arts en América Latina. Pienso que es muy importante pensar que esas palabras nuevas o esas palabras otras tienen relación con el contexto latinoamericano o los contextos de América Latina, donde la estabilidad y la solidez no son palabras que nos han definido históricamente. Y no quiero decir que haya que encontrar pues como palabras desesperanzadoras ni palabras pues que nos pongan frente a la incertidumbre, pero sí son palabras que deberían hablar de las dinámicas de América Latina de otra manera. Creo yo que la idea de los contextos o la mirada frente a los contextos nos puede dar pistas, ¿no? Es decir, las media arts pueden ser realmente unas media arts en Colombia, en México, en Argentina, y esa naturaleza como cambiante y, digamos, diversa es justamente también el espíritu que hay detrás, digamos, de este nuevo campo, ¿no? O de este campo que es la evolución de unos campos anteriores. Esa sería una pregunta, ¿no? Si de pronto han salido otras palabras, otras nociones y otros conceptos ahí para ir pensando en el futuro. Y una nota respecto a… Yo estaba pensando como justamente en el asunto del contexto y pues creo que en el caso, digamos, de Colombia, esta mañana estaba pensando en lo macondiano, ¿no? Y creo que justamente hay pistas también en nuestra propia cultura que nos podrían permitir alimentar esa definición de lo que son las media arts.
Y tenía un comentario sobre la sostenibilidad, pero lo guardo para la tarde, y sobre la idea de la sostenibilidad. Gracias. Esa parte mágica del concepto, súper bienvenido, porque es parte de lo que estamos consolidando y además súper pertinente lo que estás diciendo. Cada país se apropia de ese contexto, pero no sé quién quiere contestar. No sé qué palabras estabas esperando, se me ocurrió cuando te escuchaba. Contanos qué estabas esperando o qué faltó en esas palabras para entenderte mejor. ¿Qué hubieras esperado de esas palabras? Estoy pensando que hablamos a veces de la sostenibilidad o de la estabilidad o de la solidez, pensando quizás en modelos que funcionan muy bien en otras latitudes, en otros escenarios, ¿no? Más globales o del mundo pues hiperdesarrollado ya. Y no creo que haya que evitar hablar de la sostenibilidad. Lo que pienso es que pues en América Latina hay otras formas definitivamente como de pensar lo social, ¿no? o de organizar la vida social, de hacer cultura. Y a veces se piensa en la sostenibilidad, por ejemplo, o en la estabilidad, digamos, de estos proyectos, teniendo en mente cómo han funcionado, digamos, en otros lugares. Y creo que eso pues está bien, nos da pistas, pero también a veces nos puede poner como no sé, como a dar vueltas sobre una misma rueda, ¿no? Entonces, creo yo que hay otras palabras que tienen que ver con las relaciones, con lo relacional, con la integralidad, con la misma diversidad también, que pueden pues también como permitir poner como unos acentos más claros en este trabajo, digamos, de pensar las definiciones y también pensar cómo va a ir hacia el futuro este campo. Yo trabajé mucho tiempo mirando otros ejemplos, ¿no? Y fueron muy inspiradores, ¿no? Pero claramente nuestros países tienen sus particularidades. Argentina es bastante particular en la región. Pero a mí me gusta inspirarme mirando a otros. A mí me genera, me resulta inspirador. Pero no es que el objetivo es trasladar un modelo y trasladarlo, en mi caso, cuando yo diseño proyectos. Yo todo el tiempo les digo a mis alumnos en la universidad que tienen que buscar modelos inspiradores afuera, porque es una chispa. Eso no quiere decir, pero a partir del mapeo, el diagnóstico, entender qué es lo que pasa. Yo pondría un término, y lo diría en la Argentina, y lo digo porque hace muchos años y soy grande. Nosotros tenemos un instinto de supervivencia, te diría, ¿no? Como ya nada que nos pase nos tira abajo. Siempre tenemos como algo muy particular en Argentina de seguir adelante. Tenemos una resiliencia muy fuerte y para mí es como un ADN de nuestra sociedad muy importante y estamos atravesados por lo social fuertemente, estamos atravesados por lo político, por la inestabilidad permanente en la que vivimos. Te diría que pero seguimos produciendo. Me parece que tenemos esa particularidad. Es decir, hay que seguir adelante, ¿no? Por ahí, quizás esas palabras no aparecen, pero las tenemos adentro. Y me parece que los ejemplos son inspiradores. A mí me gusta nutrirme de otros ejemplos, como venir acá, escuchar a México, porque encima viene de la sociedad civil, ¿no? Es un grupo organizado, independiente, que no cobra, que no recibe sueldo y dice, vamos a hacer esto. Y encima le abren la puerta, entra, hackea la agenda pública, digo, ¿no? Viene Chile, tuvimos años de dictadura, nos cerraron la boca, nos cerraron las instituciones, bueno, seguimos. Fui y le decía al museo hace 3 meses, me impacté de la cantidad de gente que había en el Museo de Bellas Artes de Santiago, impensable hace unos años atrás. Entonces digo, nos sobreponemos todo el tiempo a esa realidad. Yo lo digo desde mi lugar, ¿no? No aparecieron las palabras, pero están esas. Están, te juro que están. Van saliendo. Sí, muy buen tema, ¿eh? Digo, creo que ya sigue. Me puse a pensar no iba a responder y ya estoy respondiendo. Creo que es una muy buena provocación la que haces y de ahí saco 2 cosas. Uno, hay modelos que conviene copiar, por ejemplo,
nosotros estábamos desarrollando una formación para productores de media arts, pensando en hacer grandes producciones que puedan hacer giras y tal. Y es algo que quiero platicar con Lady después, a ver si lo hacemos juntos. Y esos modelos de cómo debe haber un productor y cómo se administra, cómo se gestiona, pues eso sí conviene copiar como buena práctica. Pero el otro tema de hablar de territorio, hablar de identidad, de hablar de todo, creo que eso sí sería muy malo importarlo, porque pues tenemos muchísima riqueza nosotros, y creo que de forma natural se nos va a ir dando o se nos está dando. No me preocuparía tanto, pero creo que sí es un tema para otro medio litro de tequila, ¿eh? Sí está muy bueno. Y el tema de la sostenibilidad, fíjate que sí es una preocupación igual en UNESCO, y con Toronto, Guadalajara está trabajando un documento en el que primero decimos cuánto estamos consumiendo en energía y en otros recursos, y cuál debe ser ahora, de aquí en adelante, nuestra visión, hacia dónde tenemos que caminar. De nuevo es meternos esa espina para que no se nos olvide que no podemos seguir consumiendo electricidad a lo cabrón, ¿no? O sea, necesitamos ver cómo le hacemos. Sí se está pensando en eso afortunadamente. Creo que tienes más cosas ahí, estaría bueno luego platicar, está muy bueno. Gracias. Sí. Para mí, hola. Para mí interesante y urgente pensar también en las nuevas generaciones, es decir, cómo respondemos al uso de las tecnologías, a la rapidez y a la inundación de imágenes, a las mismas comunicaciones, y yo creo que más bien somos nosotros los que tenemos que hacernos las preguntas de poder generar espacios y diálogos para que exista justamente un museo lleno de jóvenes, de niños entrando y poder impactarlos de alguna manera. O sea, creo que la necesidad de generar aún el asombro, ¿no? Es absolutamente relevante en este contexto. Y asimismo trabajar justamente desde los contextos. O sea, creo que las lecturas se deben hacer desde las propias experiencias, desde las propias comunidades, también de las vivencias y de las necesidades. O sea, el tema del extractivismo, por ejemplo, de la crisis medioambiental, ¿no? Son cuestiones que cómo permeamos a esas nuevas generaciones también para poder generar esos diálogos y enfrentar problemáticas que apuntan al futuro. Creo que por ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios y quiero traer un caso pertinente, en particular la razón por la cual estoy acá, alrededor de esta ruta de cómo conectar la institucionalidad, conectar lo local, pero también Media Arts. Durante varios meses, después de una conversación al otro lado, en el Sol de Europa, que tuve con una curadora de arte digital medioambiental y un poco también desde mi interés, desde el Media Arts, de tocar estos temas y estas acciones, nos preguntamos cómo lograr exhibir arte digital medioambiental con una baja huella de carbono, pero además que existan estos escenarios de circulación. Yo viví en Cali hace mucho tiempo, ahorita vivo en Londres, a mí me tomó hacer ese viaje hasta allá un poco para entender más esta lógica del Media Arts y de cómo ubicarlo en el espacio. Y siempre quise reconectarlo también como con esta ciudad que me hizo y también alrededor del discurso. El lugar que abrió las puertas a este piloto de exhibición fue la institución Bellas Artes, de hecho. Entonces ha sido ahí un diálogo interesante de un poco llegar al escenario institucional, ver cuáles son esos retos también, de encontrar estudiantes que han venido y hoy vuelto diciendo, a mí mi profesor me dijo que lo que yo hago con código o con arte digital no es arte. Entonces creo que también un poco en esa lógica de cuáles son los diálogos desde la institucionalidad, desde la academia que deberían existir, es súper pertinente desde la educación también, pero sobre todo como desde el lograr inspirar, no solo desde ya está con tener super tecnología o super pantallas para exhibir, sino también qué pasa desde los recursos que tenemos en el espacio, ¿no? Entonces, un poco la experiencia con esta exhibición que está durante esta semana ha sido bien interesante ver cómo ha navegado,
pero fue un reto de producción durante 5 días con lo que había allí, no comprar nada nuevo, no traer nada nuevo, pero además conectar con el espacio local, ¿no? Entonces, otras intervenciones de artistas con pigmentos que estaban en el lugar, y un poco no dejar de lado esta idea del arte tradicional, sino más bien cómo lo involucramos, y tal vez allí las instituciones también juegan un rol, pero sobre todo también, tal vez, después de este contexto, mi pregunta es si de pronto hay algún caso desde las experiencias que ustedes tengan en donde la institucionalidad ha logrado también involucrar esos espacios locales y estos diálogos un poco con la comunidad, ¿no? Pero también trayendo el diálogo de artistas, digamos, internacionales, y cómo fue, sí, cómo ha sido esa interacción y cuáles son, digamos, las respuestas a futuro, porque hay muchos retos desde esa experiencia de institucionalidad, pero también siento que hay mucho un límite y un bloqueo de ese compartir el conocimiento, como que la circulación del conocimiento se queda a veces limitada como a ciertos espacios o personas. Bueno, nosotros al menos permanentemente estamos buscando justamente esos espacios. Y tenía un video para mostrar, pero por tiempo no lo mostramos, que habla de eso en un museo como Nacional de Bellas Artes en Chile, que es el museo principal, ¿no? Con una colección desde el siglo XVIII hasta hoy día. Como corazón de esa institución, cómo podemos ponerla en relación también a los creadores actuales, como decía antes también, a la vista e interacción con las nuevas generaciones. El uso que tú planteas de los materiales en términos de la crisis medioambiental es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo. Nosotros todos los días estamos preguntándonos hasta qué punto tenemos que gastar millones y millones de pesos en trasladar obras, ¿verdad?, hasta qué punto seguimos haciendo uso de plástico para exponer nuestros textos, para distintos tipos de uso que ya están sumamente integrados al quehacer, en este caso de los museos y por supuesto de otros espacios. Pero creo que son problemas que tenemos que ir enfrentando en conjunto, es decir, aquí la educación es fundamental. Entonces, desde nuestro lugar hemos estado estableciendo justamente relación con colegios y escuelas que están muy alejadas de la rutina de poder visitar museos, por ejemplo. Cómo nosotros nos metemos en el aula, en un trabajo con los docentes, y eso repercute en sus experiencias, desde el aprendizaje mutuo. Pero yo insisto, o sea, yo creo que las respuestas no las tenemos aún. O sea, son preguntas y son desafíos que tenemos que ir enfrentando en este contexto, y me parece urgente, pero sí el uso de tecnología justamente es lo que nos permite poder generar estos diálogos. Hoy día tenemos un convenio con el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina, y pusimos las colecciones a disposición para que estudiantes pudiesen crear obras desde la inteligencia artificial u otro tipo de iniciativa haciendo uso de las tecnologías para poner en red, ¿no? O sea, también cómo hacemos converger el mundo del patrimonio tradicional con estas nuevas miradas que también pueden deshacerlo aquello. Entonces, bueno, por ahí. Se me ocurre otra cosa a tu pregunta. Cuando en el programa que tenemos de Arte, Ciencia y Tecnología de la Fundación hay 3 invitados internacionales, siempre los becarios quieren artistas latinoamericanos, ¿no? Y hay una gran necesidad de entrar en contacto, no se conoce, esa red no está armada, por ejemplo, ¿no? Y tuvimos este año a Marcela Armas de México y a Oscar Santillán de Ecuador, que tiene su estudio en Ámsterdam, y después tuvimos a Mónica Bello, que bueno, es bastante particular porque conoce toda la escena latinoamericana, pero fue muy impresionante. El año pasado invitamos a un pop, Maurice Benayoun, no hubo esa conexión, necesitan este artista que conoce el contexto, que sabe qué está pasando en Latinoamérica, que tiene las mismas problemáticas.
y no se conocen. Entonces, este programa, por ejemplo, tiene el objetivo de armar esta red de artistas, de conocer, bueno, qué pasa en Colombia, qué pasa en México, cuál es la problemática en Chile. Parece que estamos todos muy cerca y estamos muy alejados. Estamos mirando siempre qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, que está muy bien, ¿no? Pero tenemos que fortalecer este vínculo, porque la realidad es que hablamos casi el mismo lenguaje, tenemos los mismos problemas, los resolvemos de distinta manera probablemente, pero esta red no circula poco, ¿no? Te habrá pasado, lo habrás notado vos, ¿no? Es así. Bueno, creo que tengo poco que agregar porque generalmente yo soy el artista que patea la puerta también para que nos abran. Pero lo que te puedo decir es que nosotros lo que de pronto hemos encontrado es cuál es la agenda de la institución a la que quieres entrar y por ahí llegas, por ahí seduces, ¿no? Por ejemplo, con el gobierno de la ciudad, si ahora tiene un tema de, voy a decir, acceso a los espacios públicos o quieren llevar más gente al centro, es tocar la puerta. A nosotros nos ha funcionado. Oye, ¿qué te parece si aquí montamos algo que va a hacer que la gente venga al centro y se quede después de las 9 de la noche para que no sea tan inseguro, bla, bla, bla? Eso nos ha ayudado a nosotros, pero también me gustaría tener las respuestas, ¿no? Pero la verdad es que no hay respuestas absolutas. En realidad, lo que vale la pena es hacer esas preguntas como la que tú haces, como la que hizo aquí el amigo, y las que nos estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, me gustó cómo la abordaste y me gusta tu inquietud y creo que estás haciendo lo que debes hacer, que es venir, conocer personas, hacer preguntas, que es lo que yo también estoy haciendo, ¿no? Ahorita estoy acá, pero es a lo que vengo. Y encuentra a tus 3 amigos con los que sabes que vas a crear un montón de cosas. Eso es como, ya como a nivel personal, es lo que yo he hecho y mira, estoy contento.